Hola gente, espero que estén bien, y si como ya vieron en descripción hoy les traigo el capítulo 7 al 9 del FIC cuando todo lo que tienes es un martillo, le dieron mucho apoyo. Si lo quieren seguido en el canal no olviden suscribirse y darle like al vídeo y dejarme un comentario, así les traigo FICs más seguidos. Quiero decirles que ya tenemos activas las membresías en el canal, y Mr. Limosina es nuestro primer miembro. En fin, muchas gracias por el apoyo. Sin más distracciones los dejo con el vídeo. Toshinori no sabe a dónde mirar mientras la carrera por los puntos comienza en serio. De repente, se exhiben tantos futuros héroes diversos y únicos. En realidad, no está haciendo ninguna calificación, solo está aquí para ver a los niños a los que enseñará en acción y para buscar un candidato potencial para One for All. No hay prisa por encontrar un nuevo titular, pero no te apresures a asumir que la UA no tiene nada de valor para ti, declaró Nezu bruscamente cuando intentó cancelar su puesto de profesor, hace casi 6 meses. No tienes ni idea de si el tratamiento milagroso que estás tramando funcionará a largo plazo. Mejor precaverse por si acaso algo sale mal, ¿no? Suspiró y asintió. No había argumentos suficientes, y ambos lo sabían. Si no hay nada más, considera tu trabajo en la UA como una práctica. Después de todo, tendrás que capacitar a tu sucesor, concluyó el director con una sonrisa encantadora. Que Nezu ya había descubierto que tenía un tratamiento milagroso pasó inadvertido. Por eso está aquí. Sinceramente, ver a tantos futuros héroes demostrando su valía casi justifica la idea de no desperdiciar, su tiempo como Almit en la enseñanza. Ve a un joven de pelo negro salvaje atravesar a unos cuantos villanos como una manguera a través de pañuelos de papel, girando para bloquear físicamente al pequeño niño de pelo ondulado que está detrás de él de la lluvia de escombros. Una joven con aspecto de rana, cree recordar haber conocido a una familia de ranas, será pariente suya. Tiene dificultades para hacer palanca con la lengua sobre el metal liso de una pelota de 2 puntas. La capta haciendo una mueca de dolor cuando el metal la corta, pero ella, en sentido figurado, se planta y la lanza contra un grupo de pelotas de una punta, destruyéndolas todas y anotando 7 puntos. Un chico corpulento con un taladro en la cabeza se estrella contra una hilera de robots, destrozándolos, pero grita al ser rozado por fragmentos de robot en la cara. Se estremece ante los intentos desesperados del chico por quitarse la placa perforada del taladro, casi perdiendo los dedos por la trampa mortal que ha creado sin querer. La mayoría se marchará a otro lugar, piensa con algo de tristeza. Pero los fracasos son tan parte del trabajo de un héroe como los éxitos, y los inteligentes lo reconocerán y seguirán adelante. Pero 2 estudiantes en particular llaman su atención. Esos 2 están trabajando juntos, menciona sin dirigirse a nadie en particular mientras los 2 aspirantes vuelan juntos. Todas las cabezas giran en la dirección que él señala, y se queda un poco desorientado. No es normal. Aiza tararea evasivamente desde la izquierda de Toshinori, luciendo un poco más alerta que antes mientras observa. Nezu, sus peculiaridades. Nezu baraja unos papeles que probablemente ya tenía preparados, mientras la cámara en pantalla se mueve y gira para mostrar un perfil de sus rostros. He marcado a estos 2 como particularmente interesantes, comenta con alegría. Tenemos una cantidad inusual de esos este año, qué emocionante. La heroína Midnight, clasificada para mayores de 18 años, Kayama, ese era su apellido, suspira. Y sus peculiaridades son... Claro. Uraraka Ochako, la chica, está registrada como gravedad 0, una peculiaridad de 5 dedos. Cuando toca un objeto, lo hace flotar. Juntar los dedos cancela el efecto. En cuanto al chico, Midoriya Izuku. Midoriya. Está catalogado con un don invisible llamado Deja Vu. Creo que ya hemos visto uno antes, bromea con una risita. Por suerte, el arrebato de Toshinori fue mucho más discreto de lo que parecía, así que pasa desapercibido para los demás profesores. Los efectos conocidos incluyen una ingesta doble de nutrientes y la capacidad de reponer el cabello mientras se corta el pelo, aunque Midoriya parece haberlo llevado un poco más allá en su época. En la pantalla, el joven Uraraka golpea un poste de luz, y luego, cuando el joven Midoriya, el hombre, lo toca, este desaparece por un segundo y reaparece en el pie del niño. ¡Ay!
Entonces, algún tipo de don de transformación, decide Aizawa, frotándose los ojos como si prefiriera estar dormido antes que presenciar un evento tan interesante y futurista como el examen de admisión a la UA. Quema nutrientes para convertir objetos en algo más portátil. En ese caso, la colaboración es inusual, su don probablemente dependa del peso del objeto. Este chico es ingenioso, lo reconozco. Toshinori está totalmente de acuerdo, pero ese ya no es el punto. El punto es que ha encontrado una pista. Se acabó el tiempo. Ambos se hunden aún más en sus respectivos parches de concreto ante el anuncio de Present Meet. La tensión desaparece de sus hombros y se drena al suelo. Otro silencio cae entre ellos. Si Izuku calificara los silencios, le daría a este el premio estrella. Es perfecto. No hay necesidad de levantarse y seguir luchando. No hay expectativas. No hay necesidad de demostrar su valía. Tienen la cabeza confusa, las tripas un poco retorcidas y el dedo meñique del pie izquierdo bastante roto, pero eso es solo la prueba de un trabajo bien hecho. Como un pincel sucio y una lata de pintura vacía. Chica guapa, repite chica guapa con una sonrisa pícara, y de repente el mundo es un poco menos bello. Nunca nos dimos nuestros nombres, y me salvaste de romperme la nariz, se defiende con desgana. ¿Cuál era tu apodo para mí, por cierto? Ella se encoge de hombros. Empezó como Plan Boy, pero ahora eres de Kiru. ¿De Kiru? ¿Capaz? Eso es, extrañamente conmovedor. ¿Y? Ignoraré el primero, dice. Ser simple siempre ha sido una bendición cuando Izuku quiere escapar de Kacchan o simplemente integrarse, pero ser simple también es la peor forma posible de ser un héroe. Tendrán que trabajar en eso. Soy Midoriya Izuku. Responde la chica simpática. Mucho gusto, de Kiru-kun. Estoy encantado de conocerte también. Ella no puede concentrarse. Han pasado unas horas desde el examen práctico, y ahora es el momento. Está justo al fondo de la sala de exámenes y no hay cámaras, así que nadie notará que Izuku no está. Esto debería ser fácil. Pero ella simplemente... No poder. Enfocar. El texto se fusiona, y ella parpadea rápidamente, resoplando de frustración cuando se convierte en palabras legibles por un instante antes de eludir su mente. Ya se ha saltado media docena de preguntas que tendrá que responder. No busca su oportunidad. Deberían haberlo visto venir. Deberían haberlo probado. Es una peculiaridad puramente controlada mentalmente, por el amor de Dios. Claro que abusar de ella lo haría. Obtener este tipo de discapacidad en medio de una batalla sería... Enfocar. Examinado 2234, esa es su única advertencia por interrupción, y grita Present Mic desde el frente, desmayado sin sus altavoces conectados. ¿Palidece? ¿Lo gritó en voz alta? Saltándose otra pregunta sobre las leyes de los justicieros, pasa a la página siguiente, temiendo el maldito texto digno de un pergamino que podría encontrar allí. Misericordia de las misericordias, aquí están las preguntas que ella podría responder mientras estaba en coma. Explica, con el mayor detalle posible, cómo es tu peculiaridad. Explica, con el mayor detalle posible, qué ventajas tienes. ¿Qué desventajas? Eso no puede. Ella continúa escribiendo. Lo que sea que esté afectando su cerebro está empezando a desvanecerse mientras Izumi camina a casa. Por fin puede pensar de nuevo. No muy bien, pero lo suficiente como para empezar a reconstruir los acontecimientos del día. Eso fue, ella no lo recuerda bien. Aunque está bastante segura de que salió mal. Tomarlo desde arriba, decide. Primero, lo práctico. Volaron al centro de la arena con Nisgel, como se llamaba, y después de eso, todo es un poco confuso. Al menos 3 grupos de triples se cayeron en los primeros minutos de la pelea. Con un promedio de 3 a 5 robots por grupo, eso ya suma entre 27 y 45 puntos. Entonces debió haber más grupos que no recuerdan. Al ritmo que iban, considerando la rotura donde hicieron esos escudos, el tiempo que tardaron en volar hasta allí y el tiempo que tardaron en desarmar el punto cero.
Con un puntaje bajo por la fatiga y la necesidad de esforzarse más para encontrar villanos más adelante en el examen, pueden colocar con confianza su puntaje en 50 puntos o más. Ese debería ser un pase sólido. Pero el examen escrito. no. Lo reprobaron, así de simple. No necesitan recordar todas las preguntas para saber que no escribieron lo suficiente. La mitad del examen quedó en blanco. Su estómago da un vuelco cuando se da cuenta de lo que eso significa. Ellos fracasaron. Ellos fracasaron. Izuku nunca ha fracasado. Han tenido contratiempos, se han equivocado y han cometido errores. Pero no han fracasado. Nunca fracaso. Los acaban de expulsar de la UA. Para siempre. No hay forma de entrar. Por muy bien que les vaya en el examen práctico, aprobar el escrito es imprescindible, independientemente del curso. Y fracasaron. Fracasaron por descuido. No fueron lo suficientemente meticulosos como para comprobar que su peculiaridad mental no afectara su mente. Claro que sí. ¿Por qué no se les había ocurrido? Porque se habían sobreestimado. Estaban tan convencidos de que siempre tendrían otro yo al que recurrir, que no habían considerado que el agotamiento de peculiaridades podría salvar la brecha entre formas. Conozca su peculiaridad, por dentro y por fuera. No lo habían hecho. Al llegar a casa, la madre de Izuku está ocupada cocinando y solo puede saludarlo. Sabe que no puede responder sin que se le quiebre la voz, así que corre a su habitación en cuanto pone los pies en el suelo. Hablará con ella más tarde. Lo entenderá. Han estado acostados mucho hoy. Pero eso no le impedirá seguir con la tendencia. Saca su teléfono de debajo de la almohada. Una chica simpática les dio un número de teléfono. Froppy les envió un mensaje. Y ahora las lágrimas caen. No se molesta en enjugárselas. Ni siquiera se molesta en moverse. Simplemente yace boca arriba en la cama, dejando que le resbalen por la cara y las orejas, se acumulen bajo la cabeza como sangre, refrescándolo del calor de la emoción que sea que esté sintiendo. No está seguro. Quizás sean todas. Lamento, supone, no ver nunca a Froppy. No tener nunca una clase con la chica buena. Vergüenza, incredulidad de que este sea el obstáculo con el que tropezaron. Enojo consigo mismos y con los exámenes. ¿Por qué es primero lo práctico? ¿Cómo es eso lógico? Esperanza traidora. No tienen ninguna oportunidad, deberían rendirse. Elijan otra universidad antes de que sea demasiado tarde para solicitar plaza. Quizás sus resultados prácticos los lleven a otro curso de héroes. Obviamente no pueden. Pero deberían. Quizás podrían ser justicieros. Al menos les facilitaría ocultar su don. Vergüenza por haber dejado pasar desapercibida una debilidad tan predecible durante tantos años. Molesto por no haberse exigido tanto antes. Pavor. Miedo. Si aún queda la más mínima posibilidad de ser aceptado, un pequeño hilo de esperanza, entonces de eso pende Izuku en este momento. Ha sido así durante la última semana. Su madre ha estado muy preocupada por ellos. No la culpan. Ellos también han estado preocupados. Si no entran, ¿qué harán? La carta llegó. Izumi la tiene en la mano. Ahora solo tiene que abrirla y aceptar la realidad. Ella no quiere. Lo abre de todos modos y saca un disco bastante pesado, del tamaño de la palma de la mano. ¿Un proyector? Estoy aquí, ¿cómo? Ah, Almit. Creo que me quedo con esta, dice una voz muy serena desde la izquierda del escenario, e Izumi tiene la extraña visión del héroe número 1 ahogándose en el aire mientras una cabeza peluda aparece en su campo de visión. Tras un breve ataque de tos, una parte de ella se alegra de que su mano no se haya salido de la boca ensangrentada. Almit sale del plató y empuja un pequeño sillón hacia el centro de la sala. La extraña criatura, un ratón con alguna peculiaridad, se sube al con un pequeño pub, sin derramar ni una gota de té, girándose hacia la cámara con una sonrisa amable. Saludos. ¿Soy un ratón?
¿Un perro? ¿Un oso? No importa, simplemente soy tu director. Midoriya Izuku. Has demostrado ser una persona increíblemente talentosa e ingeniosa. Trabajar con otro examinado fue algo inusual, y la joven con la que elegiste formar equipo tenía una peculiaridad que complementaba a la perfección la tuya. Anotaste un total de 15 tiros de 1, 10 de 2 y 14 de 3. Eso suma 77 puntos en total, una de las puntuaciones más altas de un villano hasta la fecha. Izumi tiene la boca seca. Es mucho más alta de lo que esperaban según sus cálculos anteriores, pero esa puntuación es casi inútil a menos que aprueben el examen escrito. No tiene sentido felicitarse todavía. Sin embargo, este examen también se calificó de otra manera. Somos, ante todo, una escuela para aspirantes a héroes. Y por eso otorgamos puntos extra a quienes se entregan por completo a actos heroicos. Para cada uno de ustedes, tanto para ustedes como para su compañero improvisado, 62 puntos. ¿Qué? Eso es suficiente para pasar incluso sin puntos de villano. Felicitaciones, Midoriya Izuku. Con 139 puntos, ahora ostenta la puntuación más alta jamás obtenida en el examen práctico de la UA. ¿Ellos? Kacchan tomó ese examen. ¿Lo golpearon? La cámara se acerca al director hasta que solo se proyecta su cabeza y las glándulas sudoríparas de Izumi se congelan. Y así termina nuestra ola de buenas noticias, suspira, con una extraña sensación en sus ojos pequeños. Izuku, no aprobaste el examen escrito. Solo te faltaron un par de puntos, una hazaña asombrosa considerando las pocas preguntas que respondiste, pero el hecho es que reprobaste el examen. Como resultado, no te han aceptado en la UA. Duele. Duele más de lo que creían posible. Sabían que esto iba a pasar. Ni siquiera respondieron suficientes preguntas para aprobar si las habían escrito todas a la perfección. Llevaban la última semana negando su inevitable fracaso. Las lágrimas no salen. Ella desearía que lo hicieran. Y luego lo hacen. Dicho esto, la voz del director interrumpe sus sollozos desgarrados, y ella intenta parpadear para ver su rostro, para acallar los gemidos ahogados. Ella no puede. Midoriya Izuku, sería un verdadero honor conocerte en persona lo antes posible. Creo que en este momento, hablar sobre tu futuro te sería muy beneficioso, y estoy más que dispuesto a complacerte. Si deseas aceptar, este proyector también funciona como una identificación estudiantil temporal para que puedas acceder a las instalaciones de la escuela. Solo dile al héroe en la entrada el código 12250 y te acompañará a mi oficina. Izumi Ippa, buscando un pañuelo. No han solicitado plaza en ninguna otra universidad, y no hay ninguna cerca con un curso de héroe que acepte solicitudes tan tarde. Espero verte en persona pronto, futuro héroe. O bien hablar con el director y esperar con todas sus fuerzas que les conceda alguna oportunidad de salvar su carrera de héroe, o bien convertirse en un justiciero. Bueno, con opciones como esas, ¿qué tienen que perder? Al día siguiente, en una mañana de viernes luminosa y alegre, Izuku piensa detenidamente las cosas. Ellos fracasaron. Bueno, está bien. El mundo sigue girando, ¿verdad? El sol brilla, la hierba crece, la gente vive su vida como siempre. Nada ha cambiado realmente. No es que hayan retrocedido. Simplemente no han ido a ninguna parte, y la puerta a la totalidad de UA, y a cualquier otro curso de héroe, se les ha cerrado. Así que necesitan dar un paso en otra dirección. Seguramente debe haber otra forma de ser un héroe que no sea la secundaria. El mensaje del director no es nada directo. Lo han vuelto a ver 2 veces para asegurarse de que sus emociones no les nublaran la razón en ese momento, si lo hicieron, pero Izuku salió de allí con la misma confusión absoluta. Sea lo que sea por lo que los esté llamando, solo 2 cosas están claras. Primero, no les ofrece plaza en la UA. Al menos, dejó claro que no los habían aceptado. En segundo lugar, llamó a Izuku un futuro héroe. Podría estar equivocado. Izuku no sabe nada de él más allá de su apariencia y de que es director de la UA, zapatos grandes, y muy elegantes,
pero eso no dice mucho sobre su personalidad, y el mensaje, desde luego, no ayuda en ese sentido. Así que no pueden saber si cree que tienen otra escuela en la lista, si está intentando adivinar, o si realmente tiene algo planeado y listo. Tienen que asumirlo primero. Ya probaron el optimismo, y miren a dónde los llevó. Así que no hay posibilidad de que se conviertan en héroes en la escuela. Ninguna posibilidad. Tienen que repetirse eso constantemente o terminarán descuidando su futuro otra vez. En este momento necesitan investigar qué paso dar. Hay héroes que comenzaron siendo justicieros, o incluso villanos. Claro, la mayoría de ellos, todos los villanos, provienen de los inicios de la historia de los Dance. Empezaron antes de que el entrenamiento de héroes fuera un requisito legal, cuando las leyes de Dance aún no estaban completamente establecidas y los justicieros eran conocidos como héroes. Por ello, se les dio la oportunidad de convertirse en héroes oficiales cuando esas leyes entraron en vigor. Algunos se negaron o fueron rechazados por diversas razones, y fueron perseguidos por aquellos con quienes alguna vez caminaron. Algunos formaron alianzas con héroes oficiales, ayudándose mutuamente a cubrir sus puntos ciegos debido a la legalidad. Cooperar de esa manera nunca llegó a ser ilegal, pero la práctica fue cayendo en el olvido a medida que los héroes adquirían mayor poder legal y el público veía a los justicieros más como criminales y menos como héroes sin licencia. Pero lo que le interesa a Izuku es que la ley nunca se derogó. En las circunstancias adecuadas, los justicieros aún pueden solicitar licencias de héroe. Y parece que algunos lo han logrado. Nunca se menciona directamente en las noticias, pero a veces un justiciero desaparece de los medios sin dejar rastro y un nuevo héroe aparece en su lugar, con una peculiaridad y un estilo de combate muy similares, y sin registro de formación heroica. Suelen optar por los puestos 30 inferiores debido a su falta de entrenamiento formal y a la dificultad para conseguir patrocinadores, pero Argantuan, anteriormente Silver Spire, ocupa actualmente el puesto 17, por lo que es posible ascender como justiciero. Es reconfortante darse cuenta de que aún hay un camino a seguir. Aunque lo que el director tiene reservado para Izuku sean solo trivialidades y disculpas, aún puede convertirse en un héroe. Con el tiempo, requeriría mucho más esfuerzo que el camino directo, pero lo importante es que se puede lograr. Izuku analiza casos específicos tras esa revelación, tanto de antiguos justicieros como de quienes solicitaron una licencia y fueron rechazados. Estos últimos se publicitan mucho más abiertamente, probablemente debido a una laguna en alguna ley de privacidad. Las leyes en sí no especifican ninguna conducta de justicieros que les impida obtener una licencia, pero existen ciertas correlaciones que pueden establecerse. Se rechaza a los justicieros que matan o cometen otros crímenes graves contra civiles. Los justicieros que dejan a sus víctimas relativamente ilesas para la policía, especialmente con evidencia de los crímenes de las víctimas, tienen una tasa de aceptación mucho más alta que aquellos que mutilan o asesinan. Los justicieros deben pasar algún tipo de prueba de bienestar mental. Independientemente de sus acciones previas, quienes no la superan son rechazados por razones de seguridad. Finalmente, los antiguos justicieros de alto rango solían ser relativamente conocidos antes de convertirse en héroes. Silver Spire tenía una publicidad excepcional, su trabajo en aquel entonces era comercializador de héroes, así que tenía la experiencia necesaria para destacarse de la mejor manera posible. Todo bien. Izuku no planeaba dejar a nadie destrozado y sangrando, y sin duda esperan pasar una prueba de «estás loco». Eso solo deja la clasificación, pero... ¿En serio? No les importa. Su labor heroica, hacer el bien al mundo y a sus habitantes, es todo a lo que siempre han aspirado. No necesitan clasificaciones para lograr tanto. Además, ¿qué sociedad no ama a alguien tan dedicado al bien? ¿Es justiciero o no? Izuku no duda de que escalará posiciones como si hubiera nacido para ello. Después de un largo día de investigación, Izuku finalmente encuentra en sí mismo la posibilidad de tener algo de optimismo. Es lunes. Izuku se tomó el fin de semana como descanso, navegando por internet, viendo películas antiguas de héroes mientras estaba acurrucado en el sofá con su madre, charlando sobre todo, desde los cambios en los disfraces de los héroes a lo largo de los años. El spandex es totalmente práctico.
Es fácil de usar, icónico y es una expresión de confianza, hasta sus pasatiempos más nuevos. Izuku realmente debería ayudar a su madre a conseguir una PC para juegos algún día. Los resultados del examen no aparecen, e Izuku se da cuenta de que tendrán que decírselo en algún momento. Ha estado tan preocupada como Izuku desde el examen, y su silencio tras la llegada de la carta casi la hizo llorar. Se merece mucho más que esto. Han decidido esperar hasta un día laborable para hablar con el director. Independientemente de su nuevo descubrimiento relacionado con los justicieros, un rechazo rotundo de la universidad de sus sueños no es algo que puedan superar sin un duro golpe a su motivación. Además, ¿qué director querría perder el domingo hablando con un adolescente sobre sus planes de futuro que se desmoronan rápidamente y la evidente falta de apoyo? Mejor esperar a que termine el fin de semana. Pero ahora es lunes y creen que están casi listos para levantarse de la cama a una hora decente y afrontar el día. Entonces suena el despertador. Solo una hora más. El director puede esperar, ¿no? Dijo que era por conveniencia. Gimiendo, Izuku presiona el botón de repetición 6 veces más, 10 minutos por cada pulsación. Al final, la hora extra no sirve de mucho. Ahora solo tienen sueño y llegan tarde, y esa es una combinación que nadie quiere. Por suerte, su don les da algunas ventajas. Sacan 2 mudas de ropa limpia del almacén, ambas camisetas son de corte femenino, pero tendrán que conformarse, al menos ninguna lleva la palabra camiseta. Les mojan la cara, se ponen y atan botas casi idénticas, cepillan el pelo de Izumi en un minuto y la pelusa de Izuku desaparece para luego reaparecer desprendida de su rostro. ¡Qué suerte que se ducharon anoche! Me voy, grita cuando está casi listo. Vuelvo en unas horas. Te tendré la cena lista cuando vuelvas, le grita, y él sonríe para sí mismo, oyendo ya el sonido de las verduras al picar. Hacía tiempo que no hacían kasudon. No te dejes atrapar por los ataques de los villanos, ¿de acuerdo? No te metas en los callejones. Ella realmente se merece más. Quizás podrían hacer del sábado un día de unión familiar de ahora en adelante. Es una buena idea. Voy a tratar de... Él cambia a Izumi en el momento en que se cierra la puerta. Entonces la puerta de al lado se abre de golpe con la furia de 1000 soles y sale pisando fuerte Kacchan. Su rostro es una máscara contorsionada de algo mucho más allá de la rabia que Izumi siente miedo con solo mirar en su dirección. Ese cabrón, grita al cielo. Izumi hace una mueca. Ha leído las clasificaciones. Voy a joder. Entonces la ve parada en la puerta de Izuku, y por un momento sus ojos se abren de par en par y su boca trabaja sin la cooperación de sus cuerdas vocales. Finalmente, su expresión se suaviza y se convierte en algo que la mayoría llamaría indignado, pero para Kacchan es más bien molesto e incrédulo. Al menos no parece que quiera convertirla en carbón, lo cual es, bueno. La vagabunda pregunta como si no pudiera confiar en sus ojos, y ella se encoge un poco. Qué poco por dejar que lo olvidara. Hola. ¿No estás? ¿Dónde coño te has metido? Ella parpadea ante su pregunta silenciosa, y él aprovecha para meterse en su burbuja y agarrarle la muñeca con la fuerza justa para incomodarla. No estabas en el examen. Perdí 3 malditas horas buscando tu nombre en las clasificaciones. ¿Y al día siguiente apareces de la nada? Espera, ni siquiera me preguntaste mi nombre, señala Izumi en un ataque de lógica. Gruñe, pero con más distracción y fastidio ahora que su ira se ha calmado. Te conozco, genio. Muestran fotos de la escuela con las clasificaciones, las estaba mirando. Las alarmas en su cabeza se reducen a un latido sordo, y suspira. Puede que Kacchan no merezca una conversación completa, per se, pero se sentiría mal si se marchara ahora mismo, después de que él la haya registrado. Espera, ¿la buscaba antes del examen? ¿De verdad causó tanta impresión? Bueno, tengo que ir a algún sitio ahora mismo, pero sentémonos y hablemos un rato más tarde, dice, decidida en un instante. Es una larga historia. Hay una breve pausa, y asiente a regañadientes, con el ceño fruncido. Si desapareces otra vez, te destrozo la vida, asegura. Ella no lo duda. Camina hacia su perdición.
Cada paso la acerca más a la realidad del fracaso. Ya puede regresar. Déjenlo para otro día. Quizás si tienen suficiente paciencia, se arregle solo. Ella puede regresar ahora. Y tratar con Kacchan. ¿Por qué le da miedo otra vez una reunión? Con una risita irónica, Izumi cambia a su forma masculina y sigue caminando hacia las puertas de la UA. El héroe de guardia, temática vaquera, revólver, una S grabada en el sombrero. Francotirador, ¿tirador? Me resulta vagamente familiar, avanza. Izuku está un poco nervioso. Midoriya Izuku, dice. Me llamo Snipe. ¿Tienes la contraseña? Perdida. Ambos respiran hondo y suspiran al unísono. Snipe se lleva una mano enguantada a la máscara. Júralo por el dios que sea, murmura, sacudiendo la cabeza para quitarse ese recuerdo. El director te ha estado esperando todo el fin de semana. Ve a colarte en su fiesta, ¿quieres? Izuku asiente y algunos de sus nervios se disipan. Quizás esa sea la idea detrás de un código de acceso tan tonto. Ah, saludos, Midoriya-kun, es la primera impresión de Izuku al entrar en la oficina. ¿Es un oso? ¿Un gato? ¿Un perro? Soy yo, su director. Ah, así que siempre hace eso. ¿Es el director de todos? No de todos, solo de los que están dispuestos a aprender, responde el director, e Izuku se da cuenta, sonrojado y disculpándose, de que estaba murmurando de nuevo. Oh, no es ninguna molestia. Cada uno tiene sus excentricidades. Izuku asiente sin decir palabra y le sirven una taza con un poco de azúcar y leche. Está completamente desequilibrado. Los ojos pequeños y brillantes del director, siempre tuvo esa cicatriz, adoptan una expresión neutra, pero hay algo detrás que la vuelve, no intimidante, precisamente, sino acerada. Imposible de ignorar. Midoriya-kun, espero que te des cuenta de lo especial que eres, dice. Tus resultados en el examen práctico superan lo que se podría esperar de casi cualquier persona en nuestra escuela, y mucho menos de alguien que solicita un puesto de primer año, y algo me dice que tus resultados escritos habrían sido similares de no ser por la reacción negativa a tu don. Y tu don es algo a lo que nadie puede darle una explicación, que yo sepa. Izuku asiente en señal de acuerdo, sin estar seguro de si debería hacerlo, y es recompensado con una mirada evaluadora. Sencillamente, te has convertido en una leyenda. La gente ha visto tus logros y quiere que te unas a la UA. Quiero que te unas a la UA. Pero aceptarte sin más pondría en entredicho la integridad de nuestro sistema. Habrá quienes duden de nuestros estudiantes, y en particular de ti, Midoriya-kun, si te permitimos unirte al curso de héroes. Lamentablemente, tenemos normas estrictas sobre cuándo se pueden conceder repeticiones. Si las deficiencias mentales de tu peculiaridad se hubieran reconocido legalmente antes del examen, habrías sido perfectamente elegible. Si hubieras solicitado una visita al hospital después de la práctica, la misma historia. Pero tengo entendido que no eras plenamente consciente de las consecuencias hasta que llegó el momento de presentar el examen escrito. Izuku asiente, maldiciendo para sus adentros las dos cláusulas de escape que pasaron por alto. Supongo que nunca antes había tenido una razón para ir a por todas, murmura, y el director asiente. Es perfectamente razonable. Los héroes descubren nuevas limitaciones y habilidades cada día. No ayuda en nada, pero no te culpo en absoluto. Él toma un largo sorbo de su té e Izuku hace lo mismo, principalmente para evitar quedarse sentado allí en silencio. Es bastante malo, la verdad. Qué raro. Izuku habría jurado que probaron el té y les pareció rico. ¿Era Izumi entonces? Tienen papilas gustativas diferentes, así que tendría sentido que tuvieran gustos distintos. ¿O este té simplemente se preparó de forma diferente? Frunciendo el ceño, añade otro azúcar y remueve. El siguiente sorbo es mejor. No es gran cosa, pero aún así es mejor. El director observa con silenciosa diversión. Hay una opción que no nos han cerrado, dice. Izuku casi se atraganta con su bebida, y decide que sería mejor dejarla por ahora. Podría ser.
No quería decirlo en la proyección porque me costó bastante, pero mi prestigio en la escuela es inigualable. ¿Lo conseguí? Desliza unos papeles sobre el Eizuku, lee el título, Recomendaciones para la solicitud de ingreso al programa de estudiantes, Midoriya Izuku. Se le quiebra la voz y se le humedecen los ojos, y se los seca rápidamente con la manga para poder ver. Los exámenes de recomendación ya terminaron, señala sin necesidad. Y por eso los involucrados han accedido a que se te hagan otros exámenes, asiente el director con suavidad. Si aceptas, se te concederá una plaza temporal en el curso de héroes hasta el festival deportivo. Allí, serás tratado como cualquier otro estudiante que intente unirse al curso, y tu plaza permanente se decidirá en consecuencia. También se te hará un examen escrito, que también deberás aprobar. Si tu calificación es baja en el festival deportivo, pero apruebas el examen escrito, aún tendrás una plaza esperándote en el curso general. Y finalmente, tendrás que presentarte a una entrevista. Remueve el té y luego retira las gotas con 3 pequeños tintineos. No hay mejor momento que ahora para eso, ¿no crees? Entre Kacchan y este encuentro, Izuku empieza a pensar que tal vez deberían haber pulsado el botón de repetición unas cuantas docenas de veces más. Él firma el papel, por supuesto. El director saca una grabadora de la nada y pulsa reproducir, dando inicio al examen. Esta es una grabación de audio de la entrevista de la evaluación de solicitud de estudiantes recomendados. Nombre del estudiante, Midoriya Izuku. Supervisado por Nezu. Esta grabación solo se puede revisar con el permiso explícito del director actual o interino de la UA. Midoriya-kun, si desea pausar la grabación en cualquier momento, por favor, levante la mano y lo haré. Izuku lo intenta, y el director, al parecer Nezu, se detiene de inmediato, anotando algo en un pequeño cuaderno que Izuku jura que no estaba allí hace un segundo. Probar las herramientas antes de usarlas, qué inteligente, lo felicita. Todo lo que hago está calificado. Nezu suelta una risa tintineante. Solo lo importante, dice con voz alegre, escribiendo otra nota. Los impulsos de una persona pueden decir mucho más de ella de lo que cree. Los estudiantes de recomendaciones están bajo mucho más escrutinio que otros. Al ser seleccionados por una fuente externa, es importante saber que no representan un riesgo para la seguridad. De eso se trata, en parte, la entrevista, asegurar que el estudiante no oculte cosas que sería mejor revelar, tanto para nuestro beneficio como para el suyo. Toma otro sorbo de la taza casi vacía. ¿Estás listo para continuar con el examen, Midoriya-kun? Izuku sopesa sus posibilidades con desgana. ¿Podrán mis profesores oír esto? No, si no te resulta cómodo. Está bien, sigamos. Se oye un pequeño clic en el botón de reproducción. Grabación pausada durante 1 minuto y 43 segundos. Ahora, Midoriya-kun, explícame, por favor, ¿cuál crees que es tu don? Bueno, aquí no va nada. El nombre de mi peculiaridad es Deja Biyu, pero un nombre más preciso sería intercambio de cuerpos. Él toma una respiración profunda. Lo suelta temblorosamente. Es la primera vez que cambian de forma sin que nadie lo sepa, y mucho menos con alguien observándolos. Es casi como desnudarse en público. Me permite cambiar entre un formato masculino y uno femenino, termina apresuradamente, tropezando ligeramente con sus palabras. Le toma un momento darse cuenta de que no recibe respuesta. ¿Qué es ese chirrido? El director se golpea el pecho con una pata, con la nariz y la barbilla empapadas y tosiendo con la fuerza que puede tener una criatura de especie indeterminada. Soy un perro o un ratón, grazna débilmente, secándose la cara con una toalla diminuta. No importa, estoy bien. No lo pareces. Yo tampoco lo siento, pero ten por seguro que sí. Arroja la tela tras él y se vuelve hacia Izumi, estremeciéndose de vez en cuando con otra tos contenida. ¿Y qué hay de práctico? ¿Esa farola que hiciste desaparecer? Izumi se vuelve hacia Izuku y saca su mochila del almacén. Puedo guardar cosas cuando me cambie, siempre que sean lo suficientemente ligeras como para cargarlas.
Él se transforma de nuevo, guardándola de nuevo, y ella saca el cuaderno número 5 sin cambiar de posición. Y por eso te uniste aclaró. Supongo que usabas ráfagas de aire para controlar tu vuelo. Señala con el dedo, liberando suficiente aire para hacer un pequeño chasquido al final, y de repente él irradia alegría. ¿Aprendiste todo esto tú solo? La clase de mentalidad que requeriría. ¿Qué más puedes demostrarme? Se queda quieta, pensativa, ante la idea que le viene a la cabeza. Sí, eso sería genial, piensa, mientras bebe el resto de su té. Es más bonito ahora que es Izumi. Es una lástima que ya se haya enfriado. Se levanta desde su posición sentada. La sensación se disipa y ella se balancea en su asiento. Pueden hacerlo. Se levanta de su asiento y rodea el escritorio con cuidado de no golpear nada y arruinar la ilusión. La nuca de Nezu aparece a la vista, y de repente se pregunta si podría usarse para reconocimiento o si es solo una reconstrucción mental. Ellos cambian. ¿Cómo te fue?, pregunta Snipe mientras Izuku regresa, un poco mareado. Sonríe, saca una naranja de la nevera y la parte en 8. Lo hice atragantarse con su bebida. Tú. 2 veces. Extiende una mano llena de naranja. ¿Quieres un trozo? Mierde, chico. Izumi sostiene la última rodaja de naranja entre los dientes, arrancando la cáscara en un trozo limpio y tirándola, junto con otros restos que han acumulado en los últimos días, al cubo de basura cercano, asegurándose de que los residuos reciclables vayan a la sección correspondiente. Con un movimiento de cabeza, la rodaja encaja perfectamente en su lugar. Es decir, en su boca. Se quita el agua del pelo, sonriendo con la boca llena de pulpa. Es irónico que haya hecho sol la última semana, pero justo cuando por fin tienen una verdadera razón para estar felices es cuando llega la tormenta. Hasta ahora no se habían dado cuenta de lo incómodo que ha sido el calor. Probablemente podrían quedarse bajo esta marquesina hasta que mejore el tiempo. Probablemente deberían. Pero no tienen el mejor don del mundo solo para no poder usarlo. Sin pensarlo 2 veces, se ha puesto el atuendo perfecto para la lluvia, una cazadora rosa, verde y negra, pantalones cortos negros y unas botas de lluvia verdes a juego. Bueno, quizá los pantalones cortos sean mala idea. Pero estamos en pleno verano, y no es que no pueda ponerse pantalones si empieza a tener frío. Se pregunta de nuevo cómo es posible que la gente viva sin estas comodidades. Lo que Izuku lleva consigo a diario apenas cabría en una maleta, y mucho menos en una mochila. Y eso sin mencionar todas las cosas que llevan encima desde los exámenes. Tendrán que comprobar si almacenar demasiado a la vez provoca que su cerebro se cortocircuite con mayor facilidad. Después del dolor de cabeza que sufrieron en la oficina de Nezu con solo unos pocos turnos, aunque incluyendo su inexperimentado turno de teletransportación, eso parece bastante probable. Saca el cuaderno N-0 y lo anota para más tarde, tarareando al ver una errata y corregirla también. Guarda el libro y el bolígrafo con un gesto elegante. Cree que se han ganado un día libre de entrenamiento, ahora es hora de divertirse. Sí, está posponiendo la reunión con Kacchan. Él puede esperar unas horas. Bueno, terminó entrenando de todos modos. Es pura costumbre. A estas alturas, sería más difícil no entrenar. Está bien, siempre y cuando se divierta. Que lo está haciendo. Además, el entrenamiento suele tener un objetivo claro. Se trata de un enfoque más bien nebuloso y caprichoso, que suele ser menos lucrativo a menos que se encuentren en un estado de ánimo muy particular, pero a la vez es infinitamente más divertido. Hasta ahora ha partido palos por la mitad a lo largo y a lo ancho, ha separado la corteza de una ramita del resto, ha guardado una rama a 2 centímetros de distancia, no es precisamente útil en una pelea, pero algún día probablemente podrían robar armas directamente de las manos enemigas, ha moldeado una rama grande para convertirla en un bastón. La veta de la madera dificulta visualizar su división, por lo que el detalle es menos fino y más preciso de lo que esperaba. Incluso hace algunas cosas que no tienen que ver con palos, como trepar árboles. Oh, espera. Trepar árboles es divertido. Mejor aún, es bueno para encontrar un lugar seco donde sentarse.
donde los bancos fallan, la naturaleza prevalece. ¿Por qué? De todos modos, nunca se hacen bancos bajo techo. Saca su teléfono del almacenamiento y enseguida suena. Al parecer, no tiene internet mientras está ahí, lo cual tiene sentido y es algo que deberían haber pensado antes. Quizás deberían llevarlo consigo, pero eso significaría tener que manipularlo cada vez que cambian de forma. Pensarán en ello. Hace 10 días. Froppy, ¿cómo crees que lo hiciste? Froppy, editado, estoy bastante seguro de que pasé. Froppy, los robots no eran muy fuertes, se rompieron cuando los arrojé unos contra otros. Froppy intentó pincharte, pero estabas desconectado. Hace 8 días. Froppy, me estoy preocupando. Envíame un mensaje cuando veas esto, ¿vale? Hace 3 días. Froppy intentó pincharte, pero estabas desconectado. ¡Qué barbaridad! Ahora que lo piensa, recuerda vagamente haber recibido un mensaje justo al llegar a casa el día del examen. Debieron haber guardado el teléfono por costumbre y se olvidaron de él. Froppy debe estar muy preocupado. Ella frota las gotas de lluvia de la pantalla y rápidamente escribe un mensaje. TSU ha estado esperando este momento toda su vida. Claro, puede funcionar perfectamente bajo el sol caluroso y seco del verano. Al menos la mayor parte del tiempo. Es una incomodidad similar a la de una persona promedio caminando bajo una lluvia intensa, piensa. Incómodo, molesto, pero no precisamente mortal si tiene cuidado. Los exámenes no ayudaron. Pero ahora, llueve, lluvia de ranas por todas partes, le espera un día glorioso de grises, verdes y trepando árboles. No puede evitar reírse de la anticipación. Sus padres incluso se han tomado el día libre en el trabajo. Una amiga de mamá tiene una peculiaridad con el pronóstico, así que han planeado pasar este día tan bonito con Sami y Satsu. Los quiere a todos, de verdad, pero será genial tener por fin algo de tiempo para ella, sin tener que preocuparse por ninguna responsabilidad. Empieza con algo sencillo, salta al árbol, salta del árbol. No tiene sentido lastimarse y perder el resto del día tirado en el suelo. En el árbol, fuera del árbol. En el árbol, al lado del árbol, fuera del árbol. Pronto abandona el suelo por completo. De árbol en árbol, de árbol en árbol. De vez en cuando, el bosque se desvanece y ella salta sobre un arbusto o patea una valla o un edificio cercano. ¡Uy! No le puso suficiente fuerza. No es tan testaruda como para aceptar una derrota cuando va a caer mal, así que con cuidado se deja caer, rodando hasta detenerse con solo una ligera distensión en el hombro. En lugar de obsesionarse con el paso en falso, planea su siguiente intento. El árbol más cercano absorbería toda la fuerza de su salto, ha aprendido a las malas la importancia de una plataforma sólida, así que debería usar el de la izquierda. La mitad del tronco quedó reducida a cenizas, quizás una rareza. Parece que una buena patada lo acabaría. La de la derecha, entonces. Se agacha y salta, ignorando, literalmente, las quejas de su hombro, pero guardándolas en un rincón de su mente para más tarde. Suena un ping antes de aterrizar, y se tambalea un poco. ¿Qué es eso? No, en serio, ¿qué? Ah, Alfmid debe haber respondido finalmente. Se pega al tronco y sube a toda prisa para acurrucarse en el hueco. ¿Qué les ha impedido responder tanto tiempo? Normalmente responden en un día, pero ha pasado más de una semana y ahora les está escuchando, bueno, viéndolo, pero es la misma diferencia. Algo debe estar pasando, ¿no? Hace un momento. Alfmid, lo siento mucho. Pensé que había fracasado cuando recibí el primer mensaje, así que no estaba listo para hablar de ello. Supongo que mi teléfono se apagó después y lo olvidé, grados a grados. Se ríe con picardía. Incluso a través de mensajes transmiten su nerviosismo hasta el punto de resultar entrañable. Froppy, ¿pasaste entonces? Alfmid, algo así. ¿Algo así? ¿Qué se supone que significa eso? Sabes que si no te veo en la UA, tendré que... Borró la frase a medio escribir cuando él lo aclaró. Alfmid, pasé la prueba práctica,
pero usé demasiado mi don, lo que afectó mi cerebro, por lo que reprobé la prueba escrita. Al Smith, el director me llamó para ofrecerme una recomendación, pero los exámenes para eso fueron aprobados, así que en su lugar me evaluarán en el Festival de Deportes, con un puesto temporal hasta entonces. Al Smith, además tengo que hacer otro examen escrito. Al Smith, incluso con muerte cerebral casi lo aprobé, estar completamente consciente se siente casi como hacer trampa con Orth. Al menos no parecen demasiado preocupados por ello. Froppy, es un poco gracioso como estabas tan preocupado por lo práctico, pero fue el examen escrito lo que reprobaste. Froppy, ¿cuántos puntos obtuviste? Obtuve 25 puntos de villano y 30 de rescate, 55 en total. Está muy orgullosa de ello. Siempre ha querido ser una heroína de rescate, y sus puntos de héroe estaban muy por encima de la media, incluso cuando se centraba en ganar puntos de villano. Sí, su puntuación de villano fue mediocre, pero es algo que puede mejorar en el futuro, ahora que ha llegado a UA. Al Smith, sí, lo fue. Obtuve 139 en total, 62 rescates. Parpadea y pone los ojos en blanco con cariño mientras Al Smith edita apresuradamente la primera parte. Claro que estarían preocupados y luego terminarían como Midoriya Izuku, el mejor puntaje práctico en la historia de UA. Y claro que ni se les ocurriría mencionarlo. Ella calcula su puntuación de villano en su cabeza. Froppy, 77 puntos de villano. Al Smith, supongo que eso significa que obtuve 77 puntos de villano. Al Smith, sí. Al Smith, lo olvidé, así que tuve que resolverlo. Desaliñada, emoticono cara sonriente. Media fuerza, barra inversa _ barra diagonal. Medio poder, W. Los emoticones generalmente detienen la conversación, por lo que espera unos momentos hasta que aparezca. Al Smith está escribiendo y felizmente guarda el teléfono en el bolsillo cuando no aparece. Aún así, no le apetece volver a saltar después de estar sentada tanto tiempo. Quizás simplemente de un paseo. Eso suena bien. Este buen tiempo no se puede desperdiciar entrenando todo el día. Bueno, ya lo ha pospuesto demasiado. Dejando a Kacchan, Bakugou, recuerda llamarlo Bakugou, ¿no? Espera, no lo llames hasta que mencione su nombre, dejarlo esperando más tiempo es un boleto gratis al olvido vía Nitro Express. Bueno, la única manera de avanzar es dar un primer paso, ¿no? Ella llama a la puerta. El segundo golpe de su puño no hace contacto. Ya era hora, maldita sea, vagabunda, refunfuña Kakakatsu, el rubio sin nombre, con una puerta abierta entre ellos. ¿Qué? ¿Me tienes más miedo que a ese maldito villano? No, solo tuve más tiempo para procesarlo esta vez, dice ella con sarcasmo. Respira hondo cuando su sonrisa se ensancha, estaba sonriendo, solo bromeaba, sabe bromear, y su corazón se calma, pasando de correr un maratón a acabo de quedar última en un maratón. Vamos. Él desaparece por la puerta, y habiéndolo conocido de toda la vida, Izumi toma eso como su señal para seguirlo. Antes de que pueda recuperar la compostura, Mitsuki interviene, mostrando los dientes en dirección a su hijo mientras mira desde la sala. Oye, mocoso. ¿Ni siquiera estás en la UA y ya traes chicas a casa? Déjalo unos años antes. Métete, bruja, responde el rubio sin nombre con un gruñido. Izumi no se imagina hablándole así a su madre. Al parecer, Mitsuki, la rubia sin nombre, está de acuerdo, porque se levanta y lo arrastra de la oreja al instante. ¡Ay! ¡Ya basta! Él intenta darle un codazo en el estómago, pero ella lo atrapa e Izumi disfruta de la vista más divertida que jamás haya visto. Deja de golpearte, se ríe Mitsuki. Quizás se le escapa un pequeño bufido de diversión, porque Kazuki la mira con una expresión de total traición, olvidándose por un momento de contraatacar. El inevitable resultado la envía al suelo, hecha una furia. La discusión a gritos la arrastra hasta el final. No importa cómo resulte esta reunión, valió la pena. Cuando Kazuki llega, 5 minutos después de que su madre enviara a Izumi a su habitación, se cubre la boca para intentar amortiguar su risa involuntaria ante el repentino recordatorio. Vete a la mierda,
vagabunda, dice con desdén, estrellándose en la mitad desocupada de su cama con un fuerte golpe. En este caso, el color rojo no lo hace parecer más peligroso. De hecho, es casi adorable, como un cocodrilo con un apodo cariñoso podría considerarse adorable. Casi siente la tentación de avergonzarlo el mayor tiempo posible, solo para ver cuánto se sonroja, pero está bastante segura de que él la tolera ahora mismo, y no querría arruinarlo. Por muy descarado que sea, la estima de Kazuki es algo que no pueden evitar buscar. Y pensándolo bien, esta es una oportunidad. Cuéntalo ya, interrumpe abruptamente sus pensamientos. Una respiración profunda. ¿Dónde carajo has estado? Eso ni siquiera era una pregunta. Se está enojando. Esto es suicidio. Reprobé el examen, dice ella sin rodeos. Cuanta menos información tenga, menos posibilidades tendrá de retarla. La UA solo publica las calificaciones aprobatorias, se explica él solo. Solo publican las calificaciones aprobatorias de las prácticas, pero ella no lo corrige. ¿Por qué reprobaste? No podía pensar con claridad. Mi peculiaridad me afecta la mente. Él resopla, perdiendo todo el respeto por ella. Me parece una mierda. ¿Qué clase de héroe no puede pensar por sí mismo? Oye, eso es de mala educación. Ella repite ese pensamiento en voz alta, pensando rápido. Algo para recuperar su interés. No suele ser un problema, es solo que los robots eran más grandes de lo que estoy acostumbrada a teletransportar. ¿Teletransportarse? Gancho, línea y plomada. En realidad, eso la hace sentir como una villana de anime. ¿Ble? No, gracias. Puedo teletransportar cosas, siempre y cuando toque tanto el objeto como el lugar al que quiero enviarlo, dice con total sinceridad. Puede hacerlo. Entre otras cosas. Toma un bolígrafo de su escritorio lleno de papelería a modo de demostración y lo guarda, soltándolo rápidamente con la otra mano. Cuanto más grande es el objeto, más me distrae. Me quedé atrapada en una situación difícil durante el examen, así que perdí la concentración demasiado pronto. Automáticamente baja la mirada, avergonzada. En realidad no fallaron por eso, pero aún así es algo que no debería haber sucedido. Aún así, se obliga a mirar. Él está mirando. Qué lástima, dice secamente, como si no le faltara ni un segundo para juzgar su valor. ¿Qué haces al respecto? Y ahí está la pregunta, ¿no es así? No han hecho nada. Se desplomaron en la meta, el director Nezu los arrastró sin gracia, y aún no han hecho nada al respecto. Kazuki no se apresura a dar una respuesta. La deja pensar. Ella necesita hacerlo. ¿Qué hacer? Tarda un rato en sentirse preparada para responder. Es algo que llevan planeando a medias desde que lo leyeron, pero dejó de parecerle tan importante después de la conversación con Nezu. Voy a ser una justiciera, dice ella con renovada resolución. ¿Cómo?, pregunta Kazuki. La sonrisa se dibuja en su rostro antes de que pueda detenerla. La de él le sigue poco después. Abre la puerta. Por fin están en casa. Ha sido un día tan largo entre dos reuniones, una reunión improvisada y una sesión de mensajes de disculpas. Está a punto de subir y desplomarse, después de cenar, claro. Todavía necesitan escribirle a Nisgel en algún momento, pero no importa. Mientras hoy sean libres de darse por vencidos y morir. Ai, Izuku, llama a su madre. Menos mal que hoy no tiene que cocinar. No cree que pueda. Espera, ¿qué? De nuevo, pregunta débilmente. Suspira con cierta exasperación. Tenemos un invitado a cenar hoy, Izuku, repite. De verdad, presta atención. Él la sigue hasta el comedor, y aparece a la vista una mata de pelo rubio, brillante y caído. Oh, vamos. Eso no es justo. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like al vídeo y dejarme un comentario, así les traigo este fic más seguido,
Ahí recuerden que ya tenemos activo los miembros del canal, muchas gracias por el apoyo, y sin más que decir aquí me despido, hasta la próxima Ranma fanáticos, bye.